En A Diario, La Tribu. Y si quieres compartir tu opinión, envía una nota de audio a nuestro WhatsApp 628 26 90 92. Y bienvenido a La Tribu. Hoy no hay mucho tiempo para trompeta, que se nos va esto de madre y se nos acaba La Tribu en menos que canta un gallo. Ricardo Rossetti, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Aquí andamos. Hombre, Ramón Alberdemont, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Mi querido Jorge Segura, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Y en el estudio Juanma Gonzalo, José Luis Allegue, Nacho Lavarga, ¿cómo estáis? Buenos días. ¿Qué tal, Raúl? Buenos días. ¿Cómo estamos? Bueno, pues aquí echando la mañana, en este día en el que juega España, en el que juegan otras selecciones. Ayer también hubo turno para otros muchos países, esa historia tan bonita y singular, ¿no?, que nos ha contado Alberto Rubio, Víctor Romero, el Rulo Fuente, ¿no?, las hordas del fútbol internacional con respecto a la selección de Cabo Verde. Y bueno, en lo que a España se refiere, partido relativamente cómodo y asequible ante Bulgaria, cuyo seleccionador ya ha dicho que con no salir goleados casi se da por contento, pero con un poquito de ruido y de lío. Con el tema de las convocatorias, las lesiones, las presiones de los clubes y la inconveniencia de estas fechas, de estos parones de selección en medio de un calendario de clubes bastante saturado. Javier Amaro del Arco, ¿quién ha hablado? ¿A quién debemos escuchar en el arranque de esta tribu? Pues mira, el primero de ellos, y por orden de preferencia y aparición en La Tribu, es Santi Cazorla, que como decíais ayer tuvo que salir a zanjar los rumores que señalaban que fue el culpable de la destitución de Paunovic. Yo llevo 22 años de profesional y podéis informaros ahí donde he estado, hablar con todos los presidentes, con todos los directores deportivos, que yo en mi vida he tenido nada que ver en las decisiones de un club a la hora de prescindir de un entrenador, de firmar a otro. Creo que a mí me tienen que juzgar como futbolista de lo que hago en el terreno de juego. El segundo protagonista es Joan Laporta. Ya sabes, vamos a hablar seguro del tema de las obras del Camp Nou y demás. Estas eran las declaraciones, antes de que se destapaba toda esa nueva información, del Joan Laporta, el presidente del equipo culé, en el programa de Bestial. Con Messi hemos tenido muy buena relación durante mucho tiempo, pero cuando no renovamos se torció un poco. Estamos recuperándola poco a poco y confiamos en poder hacerle el homenaje que se merece. A ver si en las próximas horas habla de este asunto. Y el tercero es Luis de la Fuente, hablando de lesionados. Ya saben, Ferran Torres fue el último. Jornada tras jornada en la Liga vemos que desgraciadamente se lesionan futbolistas. Y este es un partido, cuando juegan con el parón de las selecciones, viene a ser otra jornada más, que se puede también lesionar futbolista. No sé por qué se carga más las tintas si se vienen a la selección y se lesionan, que tenía que ser un orgullo para todos que todos los futbolistas estén aquí, que creo que lo entendemos así. Y si se lesionan, pues son, desgraciadamente, y lo que he repetido una y mil veces, circunstancias del fútbol. Pero en este caso, otra vez más se demuestra que nosotros priorizamos siempre la salud del futbolista, de Ferran, de Huijsen, de Lamine, de todos los jugadores. Se le han caído unos cuantos jugadores a Luis de la Fuente, pero a pesar de todo, la Federación y también Luis de la Fuente insiste en que él se encarga personalmente de protegerlos. Bueno, pues la realidad es que esto de los convocados y de los internacionales ha vuelto a alcanzar un punto álgido. Es algo como cíclico, ¿no? Cada X ventanas de selecciones aparece algún tipo de problema con jugadores lesionados y demás. Ahora abordamos este asunto. Ahora llamamos a Miguel Ángel Toribio, ya en Valladolid, pendiente, bueno, pues un poco de contarnos la previa y el ambiente, la sensación que le dejó ayer Luis de la Fuente en sala de prensa. En Barcelona andan un poco moscas, ¿no? Se confirma 3 semanas de baja para Dani Olmo. Parece que Lamine y Fermín poco a poco ya van alcanzando dinámica, ¿no?, competitiva con la primera plantilla, y a la espera de ver cómo está Ferran Torres de cara al compromiso del fin de semana. Pero antes, Ramón, quería preguntarte un poco por las últimas novedades. Por cierto, esto de la Superliga parece que es como el Cid, ¿no?, que va ganando batallas después de muerto. Todo el mundo entierra el proyecto, pero la realidad es que UEFA ayer vuelve a comunicarnos
más cambios, y uno de ellos me parece bastante estructural y significativo, que tiene que ver con la próxima explotación de los derechos televisivos y el hecho de hacerlo de una forma global, buscando alguna plataforma, apuntando directamente a Netflix, a Amazon o a cualquier otra, un poco, bueno, pues en la analogía con lo que la Superliga, la 22, denominó Unify, ¿no? Que es un proyecto que está ahí, sobre el que se está trabajando y que, bueno, ofrecería el fútbol a un precio mucho más asequible de lo que lo estamos pudiendo consumir. Yo esto lo interpreto como que parece que UEFA ha ganado, pero todavía hay mucho partido. Bueno, yo creo que si atendemos a las pretensiones iniciales de la Superliga en cuanto a la creación de una competición, obviamente eso está muy lejos, ¿no? Por lo menos para los próximos años parece muy lejos, pero si atendemos a lo que la Superliga pretendía, ¿no? Decía pretender cambiar en el mundo del fútbol, sí que estamos viendo ya cosas, ¿no? Sí que estamos viendo que la UEFA se está moviendo en cuanto al formato. Veremos si es cierto, ¿no? Como ha dicho Laporta, que bueno, pues que están hablando de asuntos, ¿no? Como también el formato de la Champions, ¿no? Matizarlo todavía más. Parece que moviéndose también el tema de los derechos de retransmisión, y de repente no solo se exploran nuevas fórmulas, sino también le cae más dinero a los clubes. Y es verdad que sobre el proyecto inicial, ¿no? Sobre la pretensión de hacer una competición al margen de la UEFA, pues no se puede considerar que haya habido un éxito, porque estamos muy lejos, ¿no? de que se viva eso. Pero en cuanto a, bueno, otros mensajes que mandaba la Superliga y que al parecer no estaban equivocados, ¿no? Como que el fútbol podía mejorar en cuanto a su explotación, sí que la UEFA parece estar más abierta. La sentencia, Raúl, tiene mucha relevancia no solo en el presente, sino en el futuro, ¿no? Esa sentencia lo que dice es que en el futuro también cualquier competición va a poder competir al margen de la UEFA, con la propia UEFA. Es decir, que la UEFA no puede operar en un monopolio ni imponer un monopolio. Por lo tanto, la UEFA también, yo creo que está movida, ¿no? O está motivada a escuchar, ¿no? A partir de ahora las propuestas que haya, porque ya hay un régimen jurídico que no le permite imponer las cosas. Bueno, pues seguro que va a haber todavía más episodios, y de lo que no me cabe ninguna duda es que sigue habiendo sin publicidad muchas reuniones entre UEFA y A22, entre A22 y UEFA, mucha interlocución para alcanzar un punto de encuentro, porque todo el mundo sabe que siempre es mejor un mal acuerdo que un buen pleito, que diría aquel. Jorge Segura, a ver, ¿qué pasa con España? ¿Qué pasa con los internacionales? ¿Qué pasa con Ferran? ¿Qué pasa con De La Fuente? ¿Qué pasa con la selección española? Pasa lo de toda la vida. ¿Cómo te ríes? Claro, me río porque pasa lo de toda la vida. Te estoy viendo aquí en marca.com cómo te ríes, Truán, cómo te ríes. El problema es que le pasa, o da la sensación de que últimamente le pasa casi siempre al mismo. Y ahí es donde está la clave, ¿no? Ya sabemos que cuando hay problemas con lesiones... ¿Al mismo te refieres al Barça? Claro, no es lo mismo que le afecte a un jugador del Valencia o del Villarreal o del Crystal Palace, ¿no? Como Jeremy Pino, que le afecte a un jugador del Barça o a un jugador del Madrid. O sea, ahora hemos puesto el foco, después de lo que pasó primero con Lamine Yamal, se ha puesto el foco y con aquellas declaraciones de Hansi Flick, ¿no? Y cuando, bueno, eso más o menos había pasado, es que en efecto dominó te llega enseguida el problema de Dani Olmo y demás. Entonces... es evidente que cuando son jugadores del Barça o del Madrid, por la rivalidad que hay entre ellos a nivel de clubes, ¿no? Y la disputa especialmente en el campeonato de Liga, más allá de luego la Liga de Campeones, pues todo se magnifica. Pero mira, igual te sorprendo, pero es que entiendo parte de lo que ha dicho Luis de la Fuente y lo comparto. Esa es la realidad, ¿no? Es decir, si el Barça no tuviera un muy buen equipo con muy buenos jugadores, como le pasa al Real Madrid o a otros equipos, pues no tendría internacionales, ¿no? Que irían a la selección española o a otras selecciones nacionales. Con lo cual, ese es el primer riesgo que corre. A partir de ahí, otra cuestión será valorar si realmente, como dice Luis de la Fuente, se les cuida como se les tiene que cuidar, dependiendo si alguno de ellos tiene alguna molestia y se toman las decisiones que se tienen que tomar. Es decir, si Lamine Yamal en su momento o Dani Olmo en tenía algún tipo de molestia previa que pudiera hacer indicar que podía tener una lesión importante, como le ha pasado a Dani Olmo, pues a lo mejor, no sé, digo yo, que el cuerpo técnico de la selección podía haber actuado de otra manera. Y no sé, haberle dado descanso, si es que se podía, insisto, porque hay muchas de estas lesiones, da igual si son musculares, hombre, si son evidentemente por golpes y demás no lo puedes prever, pero si son musculares, a veces
puedes preverlo de alguna manera, ¿no? Yo especialmente con el tema de Gerard Moreno, llevamos viviendo su situación en el Villarreal y anteriormente incluso en la selección española desde hace mucho tiempo, ¿no? Un jugador al que cuidas, le das 60 minutos, le das 50 y aún así se te acaba lesionando, ¿no? Me parece un ejemplo bueno, teniendo en cuenta que además ha sido un jugador muy importante para la selección, que si no hubiera tenido ese problema de lesiones seguramente lo hubiera sido aún más importante, ¿no? No lo sé. Ahí, insisto, le doy parte de razón a lo que dice Luis de la Fuente y no sé si hay que darle parte de razón a lo que pueda decir el Barcelona en este caso, como lo pueda decir en el futuro, insisto, el Real Madrid. Pero es lo que tienen y también lo tienen que asumir los clubes, es decir, los clubes que tienen grandes jugadores y que optan a todo corren estos riesgos. La temporada pasada el Barcelona en ese sentido tuvo bastante suerte, esta temporada le está pasando todo lo contrario. El año pasado fue el Real Madrid, hay que recordarlo, ¿no? No sé la cantidad de lesiones, ¿no? Está ahí... estás tú 60 mismo, y ¿no? pico. Bueno, pues añados, 60 y pico fueron, creo. Claro, sí. ¿no? El año pasado fue el Madrid el que sufrió y además de manera clara, y este año le está pasando al Barcelona. No creo que tenga la culpa de lo que está pasando ni la selección española, ni Luis de la Fuente, ni las convocatorias internacionales, lo digo de verdad. Pero también parece que es todo negativo lo que pasa con la selección cuando van los jugadores que también, oye, se revalorizan, ganan caché, le dan también al club, es que parece que es todo un peligro, que no se puede, a nada que haya una pequeña sobrecarga, se tiene que desconvocar. Al final estamos hablando de que el seleccionador está siendo el que desconvoca, ¿no? Que estamos viendo una baja, otra, y quizás sin tampoco ver una lesión, ¿no? Como ha sido en el caso de Ferran, que simplemente es una sobrecarga. Yo creo que estamos llevando ya una tendencia peligrosa, que la selección es lo primero del país. Ya lo ha dicho Baraja hace un rato. Por eso, pero ha pasado siempre. Sí, ha pasado siempre, pero tiene que haber, digamos, otro protocolo. Lo que no puede ser es que, venga, sí voy, ahora no, ahora el club mete presión a posteriori, es decir, tiene que haber una hoja de ruta un poquito más clara, porque si no la gente tiene sensación de cachondeo. ¿Sabes qué pasa? Pero es que la selección está, o es lo primero, dependiendo a quién se lo preguntes. Tú le preguntas al Barça si la selección es lo primero y te dice que no. Tú le preguntas al Madrid si la selección es lo primero y te dice que no. Tú le preguntas a todos los clubes y lo primero son los clubes porque son los que pagan a los jugadores. No hay ningún club que te diga que lo primero es la selección. Que no vayan los jugadores. Que no vayan. No pueden ir es cuando quieran. Que no es una cuestión de hacer caso solo a los clubes. Es una cuestión de que, primero, ayer dice una cosa Luis de la Fuente que tiene toda la razón del mundo, y es que el jugador revaloriza su valor cuando va a la selección. Un futbolista llega a ese nivel top cuando va a las selecciones. 2. Este año es año de Mundial. Me encantaría que aquí estuviese como ayer Jorge Liaño para explicar lo que sucedió con los futbolistas argentinos del Sevilla en el Mundial de Qatar en los 3 meses anteriores al Mundial en diciembre. Y 3. Estamos viendo que los jugadores se lesionan, pero parece que aquí solo se lesionan con la selección. Que es verdad que hay algún jugador que puede tener molestias y que son más partidos. No me parece que Luis de la Fuente, yo no veo los entrenamientos, pero ahí estará Toribio, ahí está Raúl en el día a día de la selección para saber si son entrenamientos tan exigentes como para pensar que se le carga los jugadores con ese calendario de entrenamientos y de partidos. Y recordar, por ejemplo, ya que estamos hablando del Barça, que es el equipo que se quejó en el pasado parón y que ha tenido efecto en este parón, porque todo empezó con Lamine Yamal, que Gavi no se ha lesionado con la selección, que Rafinha no se ha lesionado con su selección, que Lewandowski no se ha lesionado con su selección, que Fermín no se ha lesionado con España. Es decir, los jugadores también se lesionan con sus clubes. Lo que pasa es que ya hemos llegado a una tal obsesión que con tal de que no haya problemas hay que manejar esto con mano izquierda de me duele un poquito aquí, espera un segundo, para casa. Me duele un poquito para casa. Y no convendría olvidar que España se está jugando la clasificación y que lo tiene medio hecho, perfecto, pero que estos son los parones donde Luis de la Fuente prepara la selección para el Mundial. Claro. Es decir, hay jugadores que se están jugando su sitio en el Mundial de junio. Hay una evidencia que es que al final los clubes pagan, entonces son los propietarios, digamos, de los futbolistas, les puede parecer bien, mal o regular, pero yo luego ya sí que me enfoco un poco en el egoísmo del futbolista. Jugar contra Bulgaria te da pereza, ¿no? O sea, tengo aquí media molestia, me voy para casa. Esto, es que me duele. Eso sí, luego al Mundial quiere ir todo el mundo.
Y para jugar el Mundial te infiltras la rodilla, el tobillo, la oreja, el pelo, lo que haga falta. Lo que pasa es que jugar contra Bulgaria da pereza. No, mira, o sea, hay que tenerlo claro, no sé quién lo ha dicho antes, pero si estás para ir a la selección, estás siempre. Si estás lesionado, lógicamente no. Pero a mí esto, si entramos en ese terreno es que tiene fatiga muscular, es que parece que tiene una sobrecarga aquí en el dedo gordo del pie. No, mira, o sea, lo siento mucho. Lo primero es la salud del futbolista, por supuesto, pero que le pase algo. O sea, si se tiene que ir de la selección, que le pase algo. Lo que no me sirve es que se vaya a la selección el martes y juegue el viernes con su club. Porque eso no tiene también el médico de la selección, oye, en conversación con el del club, el que puedan decir, oye, pues sí, tiene una sobrecarga, hay que tener cuidado, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, ¿quién tiene que establecer ese criterio de si está apto o no para jugar? Yo creo que el futbolista es honesto, el seleccionador hemos visto que es honesto y que está cuidando verdaderamente a sus jugadores, así que yo creo que es un poquito de sentido común entre todos y ya está. Yo creo que cada caso... Perdona, solo una cosa. Lo primero es que aquí no hay capacidad de decisión. O sea, hay capacidad de decisión si hay un diálogo, efectivamente, entre el jugador y la selección. Aquí el que tiene la vara de mando es el seleccionador. ¿Por qué? Porque la ampara la FIFA o la UEFA. O sea, las competiciones de selecciones en este caso están por encima de las competiciones de clubes. Y cuando hay una competición, si tú estás convocado y no vas, te atienes a una sanción directa, ¿no? E incluso de no poder jugar. Entonces... Bueno, eso de lo que hablamos, ¿no? De que se puede así, claro, pero tiene que haber un diálogo y una buena relación. Eso por una parte. Y luego, por otra parte, los clubes lo que tienen que asumir es que, efectivamente, parte de las lesiones y en ese listado que has dado, ¿no? De lesionados que ha tenido el Barcelona que no han sido con sus selecciones, tiene que ver mucho también cómo los clubes están ampliando el calendario de partidos, ¿no? Y metiéndole presión a los propios jugadores. Esa es la realidad. No es la misma Champions la que se juega ahora que la que se jugaba hace 5 años. No es la misma Europa League la que se juega ahora que la que se jugaba hace 5 años. Aparece la Conference League, quiero decir, etcétera, etcétera, ¿no? Pero Jorge, un matiz, no son los clubes, es la UEFA, es la FIFA... Claro. Pero por esto que estabas diciendo tú de la posible Superliga también, ¿no? La UEFA reacciona, ¿no? A esa... Sí. Pero claro, que no son los clubes los que eligen eso, quiero decir. No amplían ellos el calendario. Si aquí la cuestión es que cada uno... pretemporada en Estados Unidos, pero que los clubes también aprietan, que te ponen amistosos de pretemporada que ya se toman a nivel de partido casi oficial. Este año no ha habido por el Mundial de Clubes, pero el año que viene volverá a haber giras con los principales equipos europeos. Y eso es culpa de los clubes también. Pero entonces, ¿quién tiene la culpa de lo que está sucediendo? Es decir, de tanto desconvocado, de todo lo que estamos viendo al final. Y yo creo que parte más de los clubes que de los propios jugadores o de la selección. Es decir, hay que cortar por ahí. La culpa la tienen todos. No, pero yo creo que todos tienen su parte de culpa. Yo creo que esta sensación de desapego que se está viviendo en muchas selecciones y diría casi que hasta de psicosis, ¿no? A la hora de manejar a según qué futbolistas, porque luego también hay que reconocer que aunque se les llene a todos los seleccionadores la boca de que se trata a todo el mundo por igual, evidentemente no dejas a nadie tirado, pero no es lo mismo Mbappé que Camavinga. Yo creo que eso lo entiende cualquiera, ¿no? No es lo mismo, siendo los dos jugadores del Madrid, internacionales por Francia y demás, no es exactamente lo mismo. Pero yo creo que esto tiene que hacer reflexionar también a UEFA o a FIFA, con respecto al número de países participantes en las fases finales, porque está muy bien engordar la fase final del Mundial, pero tú has desnaturalizado por completo esta ventana de selecciones, y la anterior. Cuando en España juegas contra rivales a los que, el interés en la previa es saber cuántos goles les vas a meter, porque nadie cree que, oye, a lo mejor hay un accidente, pero me parece muy poco probable que Turquía, Georgia y Bulgaria sean capaces de ganarla a España, sean capaces siquiera de marcarle un gol a España. Claro, conviertes en tan de trámite los partidos que al final te preguntas si merece la pena exponer a tus jugadores en esta clase de encuentros. No es lo mismo en una fase final, o no es lo mismo con lo de la Nations League, que juegas contra Portugal, que juegas contra Bélgica, y eso efectivamente da prestigio y engorda a todo el mundo. Pero lo de hoy... Pero Raúl... Es que precisamente en Valladolid, por ejemplo, se lesionó de gravedad Gavi. Ahí comenzó su tortura. Pero Raúl, por esa regla de 3, por ejemplo, el Atlético de Madrid, que en este parón hay muchos jugadores que podían descansar, se va a jugar un partido amistoso a Libia y Kostic se rompe el cruzado. Vale, pero le dieron 3 kilos. Ya bueno, pero le dieron 3 kilos, claro, pero se lesiona. Le dieron 3 kilos. Pero se lesiona jugando un partido amistoso en un calendario sobrecargado. Bien. Porque tú eliges cobrar ese dinero a costa de la salud del chico de Kostic que se lesiona.
Pero de nuevo, podía estar en su casa descansando o pasando el fin de semana en Mallorca. Pero es que los clubes son los que pagan la fiesta. Quiero decir, los clubes cometen errores en este tipo de cosas. Pues puede ser que los cometan porque a lo mejor es más rentable el descanso de los jugadores que esos millones. No lo sé, la verdad. Pero el problema... parece, perdona Ramón, es que parece que con esa frase de es que los clubes son los que pagan la fiesta, son los clubes los que siempre tienen la razón en esto. Y los clubes también tienen que cuidar a sus jugadores. Es decir, Lamine Yamal jugó ante el Paris Saint-Germain. Bueno, sí, pero hombre, el club puede decidir si arriesga o no un jugador, lo puede decir el propio jugador, lo puede decir el entrenador, lo pueden decidir entre todos, pero efectivamente es el que le paga el sueldo. Es que sí, pero me refiero que ese mantra, otra cosa, ese mantra, sí, pero otra cosa es equivocarse. Hay que ponerle también en un poco de sentido común. Pero entiendo que luego llega la Eurocopa y la prima la cobra el jugador. Yo te doy la razón. Quiero decir que a lo mejor Hansi Flick y el propio Lamine no tenían por qué haber arriesgado y que Lamine jugara pero bueno, eso es una decisión propia del club de quién le paga. Dicho esto, Jorge, yo creo que son esos partidos donde se pueden asegurar, donde se puede arriesgar y que a lo mejor en el partido de hoy ante Bulgaria o en el partido ante Georgia del pasado sábado dices, oye, no son partidos para arriesgar, pero de ahí a condicionar tanto las convocatorias me parece que nos estamos metiendo todos en una psicosis de partes médicos que no son normales. Y os digo otra cosa, en marzo viene la convocatoria de la finalísima, si es que se juega y si que se baloja. Ya verás cómo va todo el mundo. Con los cuartos, sí, espera un segundo, es que estarán los cuartos de final de Champions por ahí al dar la vuelta a la esquina. Y ya veréis qué pollo. Pasa? Que al final, en este tipo de, creo que ventanas, ¿no, Raúl? Como lo denomináis. Sí. ¿Sabéis lo que va a pasar? Que este tipo de ventanas acabará pasando como con el baloncesto. Que llegará un momento. Pues qué pena. En el que incluso. Yo creo que no. Yo había cosas que no me esperaba ver y que estoy viendo en el fútbol. Estoy seguro, llegará la NBA y dice no juega. En el que se dirá, bueno, incluso se hará coincidir, como pasa con las ventanas FIBA, coincidiendo con la Euroliga de baloncesto. O bueno, ya no quiero ser irrespetuoso, no quiero ser irrespetuoso porque unos jugadores de selección B que se llaman, como pasa en el baloncesto. Sí. No me parece mal. Como si va a pero que sea en una ventana concreta, prematura, es decir, yo que sé, la primera, ¿no?, de septiembre. Pero es que, claro, que estamos en año de mundial también, que es que, o sea, que hay partidos en los que puedes arriesgar menos, como los que estamos viendo en esta ventana, estas dos ventanas, que hay que tener sentido común y que no hay que arriesgar con los jugadores que están tocados. Pero yo creo que eso también es una responsabilidad. Común, si de la Fuente ha mandado a casa a todos. No, pero no digo que los manden a casa, pero que tienen que estar. Tienen que estar asociando. Oye, pues le puedes dar menos minutos, puede estar en el banquillo, pero es lo que está pasando. Yo creo que es una falta de respeto también al aficionado, y lo digo de verdad, porque es que parece que es un cachondeo lo que decía, llegue, luego va a llegar la finalísima, va a llegar el mundial, todos quieren estar. En la finalísima va a forzar todo el mundo, porque es un partido que mola, que tal. Para mí es una falta de respeto, y creo que De La Fuente, que tiene muchísimos aciertos y no se le valora lo buen entrenador que es, aquí se equivoca, porque está dando unos privilegios a unos jugadores o dando la razón a los clubes, y esto se le va a volver en su contra. Pero vamos a ver, pero Hausen o Olmo, yo creo que el siguiente partido no lo van a jugar con sus clubes. Perfecto. Ferran, sí, por ejemplo. Ferran posiblemente sí, pero si Ferran está sobrecargado o lo que sea, es que yo entiendo perfectamente que el Barcelona esté alerta con estas situaciones, porque tiene muchas bajas y porque ha habido jugadores que efectivamente han tenido un desgaste también con la selección y después, por ejemplo, Lamine Yamal no pudo jugar 4 partidos después de la primera convocatoria con España. Entonces yo entiendo que estén alerta, y más por la trascendencia del partido de esta noche. Sí, Ramón, pero una cosa es estar alerta y otra cosa es casi acusar, que es que todo esto parte de la acusación de Hansi Flick a Luis de la Fuente. Claro, sí. Es que a mí me parece que una cosa es tener muy cuidado desafortunada, y otra cosa es meter presión, intentar que esto no se... O sea, vamos a ver, Dani Olmo, vayamos a poner nombres propios. Dani Olmo, futbolista que es propenso a las lesiones, jugador que no tiene asegurado su sitio ni en el FC Barcelona ni en la selección española, temporada con mundial al dar la vuelta a la esquina. ¿Vosotros pensáis que Dani Olmo se va a borrar de una convocatoria de la selección? Yo creo que no. Yo creo que no. Es que son este tipo de partidos donde él se puede jugar un sitio en la selección. Sí. Otra cosa es Lamine Yamal, que creo que nadie duda en este planeta que va a ser titular en la selección española, sea cuando sea el mundial, sea cuando sea, y siempre que esté bien. Evidentemente es un futbolista al que hay que cuidar, pero hay que cuidar desde todos los lados.
no que sea un arma arrojadiza contra el seleccionador nacional. Es que Lamine se ha convertido en un arma arrojadiza. Es que su caso probablemente ha sido el más polémico y el peor gestionado. De ahí yo creo que nace... No, el de Nico. Sí, pero en este caso yo creo que el de Lamine también ha traído cola y ha hecho daño a todos, porque ha quedado mal Lamine, ha quedado mal el Barça, ha quedado mal también en parte de la selección. Es decir, yo creo que su caso ha sido el peor gestionado de todos los que estamos hablando, por delante del de Nico incluso. Pues una pena. Estas cosas también pasan porque es como lo de los penaltis, ¿no? Como va la cosa también, no hay mucha preocupación, no hay mucho debate porque no ha dejado de la Fuente a nadie sin convocar y no perdemos y bueno, pues a veces como hay que hablar de algo, pues hablamos, ¿no? De los penaltis, bueno, de Raúl, que nos tira. Pero esto puede convertirse en un problema en la próxima convocatoria. No va a pasar porque hoy España, aun ganando, no se va a clasificar de manera matemática, pero imaginaros que esto se diese hoy por la tarde. Es decir, España sale clasificada de este parón en la próxima ventana. ¿Qué tiene que hacer Luis de la Fuente? Claro. ¿No convocar a jugadores del Barça, del Atlético de Madrid, del Real Madrid para darles descanso? ¿Tiene que hacer una España C? Yo creo que no, porque le van a quedar 3-4 partidos antes del Mundial para hacer pruebas, porque luego querremos llegar al Mundial y ganar. Pero para poder ganar, pues el seleccionador tendrá que ver a los jugadores, entrenar con ellos, jugar con ellos, probar cosas contra Bulgaria o contra quien sea. Venga, ahora vamos a Valladolid. Le preguntamos a Chus Rodríguez, le preguntamos a Miguel Ángel Toribio cómo está el ambiente, qué pinta tiene España y cómo vamos a cerrar esta ventana de selecciones donde lo dejamos todo hecho. No definitivamente porque tenemos 9 puntos, Turquía tiene 6, si no recuerdo mal, Georgia 3. Y bueno, lo de los goles, es que no nos van a ganar ni ningún punto ni ningún partido y por lo tanto vamos a estar en el próximo Mundial. Ahora seguimos con la tribu. El deporte es nuestro. Radio Marca. Tiendas, mercados y pequeños comercios forman parte de la identidad de Madrid. Porque cuando eliges cercanía, eliges calidad, sostenibilidad y un trato más personalizado. Compra en los comercios de tu barrio y llena la ciudad de vida. Ayuntamiento de Madrid, donde se cruzan los caminos. Si estás buscando clínica para un trasplante capilar, ven a conocernos a la calle Joaquín Costa 26. La mayor clínica del Grupo Insparia está en Madrid y cuenta con la tecnología más innovadora. El equipo médico dirigido por el Dr. Javier Pedraz te está esperando. Infórmate en el 900-696-020 o en insparia.es. La experiencia multiplica el talento. Si tienes más de 45 años, la Comunidad de Madrid te ofrece el Plan de Empleo Senior, con formación adaptada al mercado laboral, apoyo para facilitar la inserción laboral y ayuda a empresas que apuestan por tu talento. Infórmate en comunidad.madrid. Plan de Empleo Senior, cofinanciado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, Comunidad de Madrid. Clearden. Madrid no para. Todo va tan rápido que a veces confunde. Nunca hay tiempo, incluso para algo tan sencillo como cuidar tu sonrisa. A veces solo hace falta otra perspectiva. En Clearden todo encaja. Por eso, tras 20 años de experiencia, llegamos a Madrid para darle a tu sonrisa ese cambio que necesita. ¿Te atreves? Clearden. ¿Quieres vender tu coche y al mejor precio? En Alhambra compramos tu coche. No pierdas más tiempo. En Alhambra tasamos, compramos y pagamos en el acto. En Alhambra la mejor opción y más rápida para vender tu coche. Si quieres cambiarlo, en Alhambra te pagamos hasta 1.000 euros más. En Automóviles Alhambra compramos tu coche. En Automóviles Alhambra compramos tu coche. Automóvilesalhambra.es. ¿Te gusta la UFC y todo lo relacionado con los deportes de lucha? El Último Asalto es tu programa. De la mano de Gonzalo Campos, uno de los mayores expertos de deporte de lucha en España, entérate de todo lo que tienes que saber sobre MMA. Todos los miércoles en podcast y en YouTube puedes entrar en el ring de El Último Asalto, en Radio Marca, la radio del deporte. La tribu. Buenos días, Radio Marca. Yo soy de La Fuente y paso facturita en la próxima convocatoria. Hombre, claro, esto es un cachondeo. Del Madrid, del Barcelona, del Atlético de Madrid y de todos los equipos. Paso facturita y verá como en la próxima no hay tantos lesionados. 628 26 90 92.
8:06, 8:06 en Canarias, esta tarde en Valladolid. ¿Cómo iremos? Bueno, pues en Opel Corsa, sí, porque es un coche urbano joven y se adapta a mis necesidades. Es una respuesta clara si me lo pregunta. Yes of Corsa, porque con Opel Corsa puedes conducir tu coche con la energía que más encaje con tu vida. Gasolina, híbrido, eléctrico, puedes elegir. Fabricado en España desde el 82, desde Naranjito, y con la mejor tecnología alemana siempre a tu alcance, porque cuando piensas en estilo, en innovación y en libertad de movimiento, solo hay una respuesta. Opel Corsa, yes, of Corsa. Aquí estamos, tribuneando un poquito esta mañana con buenos amigos, con Ricardo Rossetti, con Ramón Alvaredemón, con José Luis Allegue, con Jorge Segura, con Nacho Lavarga. Enseguida incorporamos en Valladolid a Chus Rodríguez. Antes saludamos en la capital pucelana, donde por cierto hay como suele ser habitual, eso lo trabaja bien la Federación Española, cada vez que se da una vuelta por España y aprovechando estos compromisos internacionales, pues para honrar, ¿no?, a todos aquellos jugadores de la localidad en cuestión que han vestido la camiseta del equipo nacional, ¿no? Y hoy en Pucela, pues Rubén Baraja, con quien estábamos a las 8 de la mañana, Caminero, Minguela, José Antonio García Calvo, pues toda esa gente, ¿no?, que ha sido albivioleta y que también ha defendido la roja de España. Miguel Ángel Toribio, Valladolid, buenos días. ¿Qué tal, Raúl? ¿Qué tal, tribu? Buenos días. ¿Cómo amanece Zorrilla? Pues la verdad que con un tiempo estupendo, más cerca de la primavera que del otoño, y con ganas de ver a la selección. Por suerte para la ciudad castellano-leonesa solamente han pasado 23 meses de su última visita. Aquel partido intrascendente para el colectivo, pero clave en la vida deportiva de Gavi, aquella lesión contra la selección de Georgia en noviembre del 23, antes del mejor año de la selección en los últimos tiempos, el que le aupó a lo más alto del viejo continente, y la verdad que con ganas de ver a la selección, aunque de momento aún quedan entradas por vender para ver al equipo de Luis de la Fuente en acción contra la débil selección de Bulgaria. ¿Crees que se ha generado un clima, un ambiente de psicosis alrededor de los lesionados que pueda afectar a la selección en ventanas venideras? Mira, no he traído aquí el cuaderno, pero es que es una práctica habitual en Luis de la Fuente. A la mínima lesión o al mínimo percance o al mínimo riesgo que pueda correr un jugador por ser susceptible de quedar lesionado, se marcha a casa. El otro día lo repasaba con Adrián Benedicto y con Marcos Bernat por la noche, y quitando creo que fue la ventana del mes de junio, la de la Final Four de la Liga de Naciones, en todas las anteriores ha habido varias bajas, ya sea antes del primer partido o en el intervalo entre el primer y el segundo encuentro. Creo que también es un año especial, porque el calendario sigue muy cargado, porque es año de Mundial, y al final es lo de siempre, el arma arrojadiza que supone la selección española. Si hay jugadores que se marchan de la selección antes de tiempo, hablamos de que se borran, de que no sienten los colores, etcétera, etcétera, y si por el contrario se quedan aquí, como ha pasado por ejemplo en septiembre con Lamine Yamal, se habla de que la federación no cuida al jugador y que poco menos que expropia la federación a los clubes. Entonces creo que lo que pasó ayer con Ferran, pues me parece bien. Creo que ahora hay más transparencia. En otros años, recordarás, ¿no?, muchos jugadores que se iban, es verdad que eran amistosos, pero creo que hay que darle naturalidad a esto, ¿no?, que el jugador tiene que dosificar, y a la mínima molestia que sienta o a la mínima sobrecarga, creo que, y más viendo la trascendencia de los partidos, creo que está bien que el jugador levante la mano, le hagan pruebas, y si tiene que irse a casa, pues que se marche. Hombre, con Luis de la Fuente, perdona Raúl, hay una cosa que se ha ganado, ¿no? Por lo menos no se le tacha de madridista o barcelonista, ¿no? Porque en otras épocas, recordáis bien, hayamos o no seguido la selección española en sus convocatorias, en sus concentraciones, cuando era que se llevaba 6 del Barça y solo 2 del Madrid, digo del Bosque o cualquiera de los que hubiera anteriormente, ¿no? Se decía, no, es que se llevan los del Barça porque como su pasado es madridista, él es madridista, para que los del Madrid descansen y los del Barcelona se cansen, ¿no? Eso lo he escuchado pero yo. Eso siempre va a ser en clave Madrid-Barça, segura, eso siempre va a ocurrir, siempre va a haber esas batallas. Esas barbaridades las he escuchado yo, ¿no? En este caso, por lo menos, Luis de la Fuente se libra de eso.
afortunadamente. No, ¿vale? porque también, pues cuando si Lamine no está, si Ferran también se le puede criticar por eso, ¿no? Pero es que ver la realidad en clave Madrid-Barça siempre se ha hecho, y eso sí que va a ser un mal endémico que no lo vamos a solucionar. Pero ¿tienes dudas de que si los que se hubieran lesionado hubieran sido Jeremy Pino? ¿Estaríamos teniendo esta discusión? Nada, ninguna. No hubiéramos tenido ningún tipo de debate. Y lo que decía Raúl, que también como funciona todo tan bien, pues este es el cierto debate un poco polémico que hay, es al que nos agarramos, ¿no? Pero bueno, la clave es lo que decía Tori, que hay más transparencia y, oye, parece que se dan mejores explicaciones también, aunque en algunos casos, insisto, como el de Lamine, hubo algo de fuego cruzado y algo de malos entendidos. Mira, otro caso llamativo, este me hace mucha gracia. Cuando un jugador de tu equipo está bien, los aficionados, Carrera selección, Gavi selección, Pablo Barrios selección. Correcto. Es una vergüenza. Correcto. No hay derecho que no le llame. Está que se sale. Le llaman, joder, me lo quitan, Total. la selección no se expropia. Es que es un arma arrojadiza. Total. Haga lo que haga. Bienvenido está a mal. España, Toribio. Parece que acabas de aterrizar en este país como paracaidista. Tiene toda la razón. O si Tori, lo lleva, no, es que solo ha jugado 8 partidos con el Real Madrid y ya está la selección, o con el Barça. Por eso decía que eso va a ser inevitable, que eso siempre va a ser. Y de hecho, lo mejor es que vayan cuando quieran los jugadores. Claro. Pero ahí yo creo que de la Fuente. elijan. Pero de la Fuente sí que se ha ganado el respeto. Oye, yo creo que todo el mundo la respeta por lo que está haciendo, porque las cosas funcionan. Y además que se ha ganado, pero perdona, yo aquí voy a establecer un matiz. Yo creo que Luis de la Fuente se ha ganado el respeto de algunos, de otros no. ¿Vosotros pensáis que si Luis Enrique es el entrenador de esta selección, tendría los pollos que ha tenido en los 2 últimos parones? Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que también lo seguramente. Bueno, Luis Enrique, Enrique, ¿crees que Flick le lanza la andanada a Luis Enrique que le lanzó a Luis ¿Por de qué la no? Fuente? ¿Por qué no? Bueno, lo que pasa es que Luis Enrique probablemente le contestaría a quien fuese, saldría a la sala de prensa. Bueno, ya Luis de la Fuente también lo hace, con el enganchón que tuvo con Maroto, pero a Luis de la Fuente le sujetan y le avalan los resultados, que no es poco. Claro. Pero cuando a Luis de la Fuente le vengan mal dadas, igual que otros entrenadores a los que su discurso más o menos le sujeta, a Luis de la Fuente ese discurso no le va a sostener, porque a la mínima que ha tenido algún tipo de sobresalto, desde el punto de vista de comunicación, le ha superado, ya sea Sergio Ramos, Brahim, el tema de la famosa asamblea, el otro día Lamine Yamal. Entonces, con Luis Enrique quizá estas mini crisis de Brahim, de Sergio Ramos, etcétera, etcétera, le duran un suspiro. Entonces yo creo que por ahí también es un poco el problema, el hecho de que no sea una voz autorizada y no tenga esa autoridad en sala de prensa para decir, oye, aquí marco la línea y aquí se me respeta. Luis de la Fuente, pues con su discurso un poco titubeante, deja un poco la puerta abierta a ciertas críticas. Ayer, por ejemplo, me llamó mucho la atención cuando reconocía públicamente que el tema de los penaltis va a ir en función de las circunstancias, decide uno u otro. En corners los tira quien los tiene que tirar. El penalti es especial, influye en muchas cosas, en el momento se decide. Entonces, es que imaginaos que eso lo dice la temporada pasada Carlo Ancelotti. ¿Qué estaríamos diciendo? Matándolo. No, claro, pero escucha, Toribio, si es que esto es así, claro. Si lo dijera Carlo Ancelotti, que es el entrenador del Madrid, que además depende de la situación en la que esté Carlo Ancelotti y el Madrid, ¿no? O hubiera estado. Si el Madrid hubiera estado perfecto y Carlo Ancelotti puede decir lo que quiera, que es lo que... hay pocos entrenadores... Mira, Luis Enrique te puede caer mejor o peor. A mí especialmente no me cae bien. Desde su etapa de jugador, por X razones, ¿no? Que no vienen al caso ahora. Pero quiero decirte... O sea, a Luis Enrique le da igual si va bien, si va mal, el equipo, la selección donde esté entrenando, porque tiene un discurso, en el 90% de los casos, siempre agresivo, ¿no? ¿Por qué? Porque no sé si su manera de protegerse, porque siempre está enfadado con la prensa, por el motivo que sea. Hay entrenadores que no. Le digo de Ancelotti, como digo Luis de la Fuente, dice, no, es que ahora llegará un momento que le irán mal dadas, ¿no? A Luis de la Fuente, hombre, claro, pues como le han ido mal dadas a todos, claro, ¿no? Sí. Como le han ido mal dadas a todos, a los mejores entrenadores de la historia, de los de ahora y los de antes. Llegará un momento que los mataremos. Y utilizo la primera persona del plural, los mataremos, hablo metafóricamente, evidentemente, y profesionalmente. Los mataremos. Si hemos matado a los mejores entrenadores, ya está, hayan sido seleccionadores o no, pues a Luis de la Fuente le pasará igual. Pero es que Luis de la Fuente desde que ha llegado, o sea, no hay ningún motivo para poner en duda su trabajo cuando ha ganado la Nations League,
ha ganado la Eurocopa y ha quedado subcampeón de la Nations League. Va a ser su primer mundial, quiero decir, mejor no lo puede hacer. Es que lo que no entiendo es que alguien pueda debatir la posición o la gestión o el trabajo que ha hecho Luis de la Fuente, te guste más o te guste menos ya a nivel subjetivo. Joder, los números están ahí, lo que tiene que hacer un seleccionador es ganar. Y este hombre ha jugado 3 torneos importantes, ha ganado 2 y ha quedado segundo uno. Y no solo eso, sino que el resto de incendios, Jorge, yo creo que los ha manejado bastante bien, los que ha tenido pues con este tipo de situaciones, también de la salida de la época de Rubiales, es decir, todos los incendios que ha tenido también los ha manejado con bastante soltura, aunque creo yo que tendría que sacar un poquito más de mano dura ahora y creo que también su tono lo ha elevado un poquito porque es necesario, ¿no? Para que sea, digamos, creíble y para que la gente le tenga en cuenta y no le tome por el famoso Luis de la Cope, etcétera, etcétera. Yo creo que a Luis de la Fuente no se le reconoce algo. Eso no lo sabía yo. Yo creo que a Luis de la Fuente no se le reconoce algo que tiene valor también como con la selección. Ahí está Raúl y ahí está Amaro. ¿Cómo volvíamos de Qatar? Pensando que teníamos una selección donde faltaba el talento diferencial y jugadores de primer nivel para, primero, haber ido al Campeonato del Mundo con más opciones y, segundo, de la manera en la que volvimos. 3 años después, estamos hablando de una selección donde están los mejores jugadores del mundo en muchos de los puestos. Que esto ya sé que no se le puede responsabilizar de esa mejoría a Luis de la Fuente, pero es que Luis de la Fuente ha hecho crecer también esta selección. ¿Dónde estaba Fabián antes de la selección? Antes de Luis de la Fuente. ¿Dónde estaban futbolistas que han crecido en esta selección como Nico Williams? ¿Cómo ha crecido luego el papel de Rodri en el centro del campo? ¿Cómo ha ido variando la convocatoria de futbolistas, jugadores que él conocía como Zubimendi y que han ido también metiéndolos en huequitos donde podían tener su valor, porque Zubimendi no jugaba nada con Rodri y ahora es también un jugador diferencial? Es decir, eso también hay que tenerlo en cuenta en el papel de Luis de la Fuente, no solo por los resultados que son impepinables. Ahí sí podríamos entrar en el debate de que a lo mejor Luis de la Fuente ha tenido la suerte que no han tenido otros seleccionadores, de encontrarse con esa generación de futbolistas. Si te estoy diciendo... Yo te compro... Te compro el que él haya conseguido, teniendo la suerte de esa generación de talento, hacer un equipo, ¿no? Que es lo que hizo Luis Aragonés. Luis Aragonés también tuvo la suerte de tener una generación de talento, porque tuvo la suerte, ya está, tú te la encuentras. A lo mejor Clemente no la tuvo, o otros, o otros entrenadores, ¿no? Otros seleccionadores. El mérito de Luis Aragonés, como el mérito de Luis de la Fuente ahora, ¿no? Ha sido el hacer un equipo y el hacer un equipo campeón, además, que es lo difícil. O la parte difícil y complicada. El que luego te encuentres con Zubimendi, con Lamine Yamal, con Nico Williams, con Oyarzábal, con Merino, con todos en el mismo momento, pues hombre, eso ya no depende tanto de ti. Depende de... Que para mí el mérito de la Fuente, decíais que los pequeños focos que ha tenido los ha gestionado bien. Para mí no los ha gestionado bien. Desde el punto de vista, repito, de comunicación. Le cuesta mucho expresarse y que su mensaje cale. Ahora, recuerdo... Pero entre los jugadores o entre el público. Porque yo creo que su mensaje sí que cala. Cuando dices que lo ha gestionado bien, o sea, el tema de la asamblea no lo gestionó bien. Ahora, la siguiente ventana, que fue aquella que tuvo que leer el comunicado Morata, no sé qué, España va a Tbilisi, hace debutar a Lamine Yamal y España gana 1-7. Y el fútbol lo borda. Entonces, cada incendio que ha tenido, al final lo ha solventado futbolísticamente muy bien, rozando el sobresaliente. Y luego decíais que él tiene a los mejores jugadores del mundo. No estoy de acuerdo. Él hace que muchos jugadores sean los mejores del mundo con España, porque tú en un top 20 de esos jugadores, seguramente, o sea, top 20 de una lista de jugadores del mundo, no aparecen Oyarzábal, Mikel Merino, Cucurella, seguramente Fabián, posiblemente Pedri sí, Lamine Yamal sí, Nico Williams no, pero vienen aquí en España y es que se transforman. El propio Zubimendi, que es buenísimo, no estaría en una lista de, creo que, top 20 de jugadores de los mejores del mundo, pero viene con España y toca esa tecla para que juegue quien se ponga esa camiseta sea un superhéroe, y creo que eso es meritazo absoluto. Yo le doy mucho mérito de la Fuente. Yo le doy mucho mérito a De la Fuente. Es verdad que empezó quizás de la peor manera con esa asamblea, pero al final, España ha salido de Luis Enrique, que está demostrando de nuevo su nivel en el Paris Saint-Germain, y España objetivamente ha ido a más desde que se fue un gran seleccionador como Luis Enrique, ¿no? Y
Y creo que lo que comenta Toribio, ¿no? Cada jugador en España es verdad que da más de lo que las expectativas que podíamos tener en función de cómo rinden con sus clubes. El propio Oyarzabal es el mejor ejemplo. Oyarzabal lleva un tiempo en la Real Sociedad sin poder marcar las diferencias y llega a España y es verdad que se convierte en un jugador decisivo. Y encima como 9. Y encima como 9, ¿no? Resolviéndole un problema que tiene España ahí, que ahí sí que tiene cierta carencia. Entonces, yo cada vez tengo más la sensación yo con ahí España no estoy de acuerdo que, con vosotros, quiero decir, perdón. Vale, ahora discutimos. Dejadme que introduzca, lleva un ratito esperando. Chus Rodríguez ya está por ahí por Valladolid. Hola, Chus, buenos días. ¿Qué tal, Raúl, compañeros? Muy buenas. Vosotros estáis contentos, ¿no? Vaya quien vaya, juegue quien juegue, se borre quien se borre, convoque a quien convoque, os conformáis con que esté la selección, lógicamente, porque eso es bueno también para Valladolid y para el Real Valladolid. Pues te voy a decir la verdad, te lo decía Tori, nos han agotado las entradas, es verdad que son bastante más caras que hace 2 años, ha subido el caché la selección. Mira, como la cuota de autónomos, que también sube. La más barata parte de cerca de 40 euros, muy poquito por debajo. Aquí ha habido una corriente de que, bueno, pues eran entradas caras, aún así va a estar cerca del lleno. Y sí te puedo decir que hay afecto de disgusto por la de Lamin, de Nico, especialmente del primero, lo cual ha rebajado que si estuvieran un poco, Lamin y Nico, la gente quiere los Globetrotters, claro, la gente quiere los Globetrotters, ha rebajado un poco la expectación en el partido. Yo creo que con Lamin hoy Zorrilla estaría lleno. Seguro. Eso seguro. Está por ahí Rulo Fuentes, Rulito. ¿Qué tal, Varela? Buenos días. Hola, Rulito. ¿Qué tal? Buenos ¿Cómo días. está Toribio? ¿Cómo está de datos, de cosas? ¿Cómo está Toribio? Stats. Toribio domina las estadísticas. Stats. Toribio Stats, claro que sí. Está Stats. No puedo, Stats. Raúl, Story Stats. No puedo con los pelotas. No puedo. No puede con los pelotas. Tori Stats. Es que entra Raúl Fuentes, es que ya la sensación de que desayuno mermelada de frambuesa con sirope. Correcto. Caña, un poquito y está el hombre ahí con el tuétano. Bueno, igual la mermelada y ahora viene con la cera, que nunca unas sabe. palabras para que empiece bien el día y ahí Toribio. Sí, ya está. Rulo, esta gente vive amargada. Nosotros vivimos en un permanente estado de felicidad y de alegría. Esto es así. Sí. Bueno, Rulo, ¿qué me cuentas? A ver, Cabo Verde, ya me habéis contado mucho rollito allá de Cabo Verde. Suecia, no sé qué lío me tenéis. Francia, pero te voy a decir una cosa, Rulo. Te lo anticipo ya hoy aquí, 14 de octubre, 9:23. Por culpa de gente como Segura o como Rossetti, por citar a dos de los aquí presentes... Sí. Media España va a poner velas negras contra Real Brasil. Te lo digo ya, contra la selección de mi tío. ¿Por qué me metes a mí? Porque te veo la cara, porque te veo la cara de argentino que estás poniendo. Te veo la cara de argentino que estás poniendo. Ya media España va a ir contra Real Brasil, que lo estoy viendo, Rulo, que lo estoy viendo. Tengo el 11 de este mediodía, va a meter rotaciones. Tu tío Carlo ante Japón. Vamos. Bueno, a ver, equipazo, ha tenido mejores 11 Brasil, pero bueno, hoy es un día de le hace la pelota al Rulo a Tori y a mí no. Tú lo que yo diga sí buena. Rulo, es que no. Es que esto, o sea, con Tori sí, conmigo no lo entiendo. No va por ahí el tema. Pero hoy va a debutar Hugo Souza en la portería. Ya sabes que Alisson está lesionado y Ederson, bueno, pues ha pasado un poco ya a mejor vida, deportivamente hablando. Sí. Hoy va a jugar un portero que juega en el Corinthians, que tiene 26 años, que se llama Hugo Souza, y a partir de ahí Paulo Enrique, Fabricio, Bruno, Lucas Beraldo y Carlos Augusto en defensa. Se mantiene Casemiro, que es un poco su eje, el de Ancelotti, es decir, Brasil es Casemiro y 10 más, junto a el ex del Real Madrid, Bruno Guimaraes y Paquetá en el centro del campo, y arriba... No sigas, Rulo, ha tenido mejores selecciones Brasil, tenías razón, Luis Enrique, Martinelli, un par de ellas. Y Vinicius. ¿Cuántas mejores ha tenido Brasil? Bueno, tranquilidad. Está de vuelta Brasil solo con Vinicius Carleto, y Martinelli, por decir dos, ya puede ganarle a cualquiera, Rulo. Que como nos faltan al respeto, Que por cierto, ayer un par de temas al hilo de Brasil, y ahora hablando ahí un poco en serio, en la previa del Japón-Brasil, Ancelotti, bueno, le preguntaron, es la pregunta retórica de cada rueda de prensa, por Neymar. Dijo que si Neymar está bien en la ventana de marzo va a ir y que va a tener opciones de ir al Mundial.
Desde Brasil están reportando que Neymar termina contrato con Santos en diciembre y que se estaría ofreciendo a varios equipos italianos para jugar de enero a junio y así coger un poquito de ritmo para el Mundial. Así y suena también con volver con el Inter de Miami a montar ese tridente de lujo. También. Pero eso ya sería de cara, un poco ahí a verano. Que quieren un poco a vivir en Miami, bien, ¿no? En Miami, claro. Os molesta todo, macho, os molesta todo, Rulo. Es una broma. La MSN ¿cómo va a volver la quieren Neymar? volver a Si de verdad quieren hacer algo serio en el Mundial, ¿cómo va a volver Neymar a la selección? No, yo no creo que Ancelotti ni se lo plantee. Bueno, pero si estamos diciendo que esta selección, Jorge, no es la mejor del mundo. Neymar hace como 3 años que ese jugador, Rulo, o incluso alguno más. No, pero yo creo que a Neymar entre todos lo hemos infravalorado. Es verdad. No, yo no lo he infravalorado. Yo creo que el Neymar que llegó, ¿cuándo se lesiona? ¿El partido de ida o el de vuelta aquel de una eliminatoria contra el Madrid de Champions? No recuerdo, el tobillo. Ese Neymar era el mejor jugador del mundo. Como te digo que el Neymar al que se carga Colombia, no recuerdo el jugador, al que Zúñiga, al que se carga Colombia en el Mundial de Brasil era el mejor Neymar. Y si Neymar no se lesiona aquel partido, seguramente Brasil hubiera sido campeona del mundo. Aunque luego le metiera 7 a Alemania. Ahora me habláis de Neymar, ¿en serio? Hombre, pues nada, si van a ser las reglas como en el balonmano para salir, tirar los córneres, las faltas y todo eso, pues bien, como Messi. No creo que Messi esté para jugar el próximo Mundial ya físicamente. Pero por ejemplo, Neymar para mí, Neymar en el último Mundial de Qatar 2022, para mí hace el mejor gol de aquel Mundial. El mejor. Ante Croacia en los cuartos de final con esa doble pared. Luego es verdad que Croacia echa a Brasil en tanda de penaltis, pero un Neymar motivado, un Neymar Raulito, alegre. Solamente el gol de Messi que marca Julián contra Croacia, que se dice así, el gol de Messi que marca Julián, o el gol de Messi que marca Nahuel contra Países Bajos, cuidadito, Así dos que se me vengan a la cabeza. Hombre, lo cierto es que ha jugado... A mí me gustó el de Neymar. Ha jugado 982 minutos, Neymar. 13 partidos y 3 golitos, ¿no? Con el Santos. Es decir, que es verdad que no está teniendo esa continuidad y esas oportunidades. Tiene 33 años, pero vamos, de aquí al Mundial, de aquí a verano hay tiempo, ¿no? Si Carleto quiere, yo creo que le puede recuperar. Yo creo que es un incendio meter a Neymar ahí, vamos. Totalmente. Eso seguro. Oye, Rulo, yo sé que Ramón Álvarez está contento, pero Francia sin Mbappé es mucha menos Francia, ¿eh? Sí, de hecho, a ver, no solo sin Mbappé, hay que decirlo. Es verdad que Mbappé es el faro de esta selección, pero sin Marcus Thuram, sin Doué, sin Dembélé... en fin, ayer metió bastante rotación Deschamps, jugó Koundé en el lateral derecho. Fíjate que los goles los anotaron Mateta, el delantero del Crystal Palace, y Nkunku, dos delanteros que ni en sus equipos juegan. Mateta sí, pero Nkunku no. Pero es verdad que, bueno, empate y gracias, ¿no? Empezó perdiendo. Francia, aunque ayer no selló la clasificación, la tiene en el bolsillo. La tendrá que sellar en el próximo parón del mes de noviembre, que ahí ya, si no pasa nada raro, sí que se espera que los Dembélé, Doué y Kylian Mbappé vuelvan al roster francés y se clasifiquen. Por cierto, que ayer victoria también muy importante de la Alemania de Voltemade. Volvió a marcar de cabeza. Grande. Sí, a la salida de un córner, ganó 0-1 en Irlanda del Norte y bueno, creo que va a ser uno de los delanteros de la temporada, ¿eh? No tiene las cifras de Kane, de Mbappé ni de Erling Haaland, pero Voltemade es un tipo muy carismático, que con sus 2 metros va bien de cabeza evidentemente, pero también sabe tocar la pelota con los pies. Ya es un ídolo en St. James's Park, en Newcastle, y ayer resolvió una papeleta que era complicada para Alemania en Belfast. Muy bien, pues si no tiene nada más que contar, Rulo. El Italia-Israel, Rulo, partidazo, con Gattuso se la juegan después del 4-5, ¿no? Del otro día. Sí.
juegan en Udine, no está Moise Kean, que el otro día marcó y se lesionó, el de la Fiore, pero bueno, Gattuso ya dijo el otro día que ya está pensando prácticamente en la repesca. Es imposible o muy difícil pillar a Noruega. Habrá un Noruega-Italia o un Italia-Noruega en noviembre, pero por el tema del average es muy complicado, así que Italia, si hoy gana, seguro que ya va a la repesca. Y en Italia hablan maravillas. El otro día marcó de Pio Esposito, Francesco Esposito, el nuevo delantero del Inter de Milán, muy joven. Es cierto que en el Inter no puede ser titular porque ahí están Marcus Thuram y Lautaro, pero es la nueva esperanza italiana, al menos en el fútbol ofensivo, en la delantera. Bien defendido. Adiós, Rolito, que tenga buen día. Igualmente, un abrazo, hasta mañana. Adiós, 9:30, 8:30 en Canarias. Adiós. Quédate un ratito con nosotros, Chus. Toribio, ¿alguna cosita más desde Pucela? Bueno, pues que no va a hacer descartes Luis de la Fuente porque tiene 23 jugadores y que creo que ha habido un poquito de cachondeo, ¿no?, a la hora de elegir los dorsales. Porque Sí. Laporte, que es uno de los jugadores que más partidos tiene, es de los primeros que elegía y va a lucir el 10. Bueno, está bien. Mola. Justito. Mola. A ver si vamos a hacer una polémica. Tenemos que hacer una tribu por los números de los jugadores, ¿eh? No me obliguéis. Pues ayer Que os veo venir, con los penaltitos. Ya está con los- bien. No, que os veo venir. Te digo una Todos cosa, molestos, a mí que la Federico. Porza como el 10 no lo entiendo, la verdad. A mí me parece rarísimo también, pero bueno, me parece, si lo ha elegido él, me parece un crack. Vaya por Dios. Me parece un Yo crack. entiendo que- Pero con el entiendo 2 que sí, No Que- puede que llevar la el Porta 10. con Venga, España- vamos a limitar el clasismo de que el 10 no es para defensas. Tiene que ser Ya, para la por favor, estrella. Raúl, o sea, no me calientes, que tú eres el primero Venga, que dices... no, claro. lleva- Dejamos llevar a Rodri el 24, 16, esto que no es un serio. número feísimo. Nuestro Balón de Oro lleva el 16, que es un número feísimo. Pero eso aquí lo elige, no os pero preocupéis. lo habíamos elegirá quedado en que él no también. íbamos a montar escándalo por esto. No íbamos La a- 10 no para íbamos el a 10 debate por siempre. esto. Pero ahí me ha dicho Raúl algo más. Madre mía, cómo y está. algo más, ya está todo Madre contado, pues oye, creo que es una anécdota. Ya está, no me parece Sí, que sí, sea... está bien ya, pero que os veo que ni os para hacer arrancáis un por el drama ni número nada. 10. Digo que me parece llamativo que siendo uno de los primeros que elija, pues que lleve el 10. Va a repetir, por ejemplo, de Frutos con el dorsal número 2. Jesús Rodríguez llevó el 10, el sábado va a llevar el 11 y el resto pues más o menos lo normal, ¿no? Respetando cada uno un poco sus números, aunque creo que en el caso de Laporte en una Eurocopa llevó el 24, aquí no se puede llevar el 24, es del 1 al 23, así que bueno, pues ha elegido el 10, me parece un poco el dato random. Búscala, igual tienes historia ahí. A lo mejor ha elegido el 10 por algo en concreto y tienes historia. Claro. Una paginita para marca. Claro, hay Bueno, muchas pues mira, páginas que llenar. Claro. Voy a dar una vuelta que... Dale seguro una vuelta que a lo alguna mejor hay detrás. historia con ese 10. Te Bien, recuerdo, Toribio, que no- recuerdo que el Valencia el 10 lo llevó Angulo durante un montón de tiempo, teniendo jugadores como Aimar y demás, lo llevó Angulo el 10 en el Valencia. Bueno, pero por la posición de Angulo era más natural que la de No, Laporte ya, en este pero caso. cuando tienes que vender Un camisetas... debate sobre el 10, no, por favor. Un debate sobre el 10, no me liéis, no me liéis, que hay que hablar un poco del Barcelona, de Lima, que hay que hablar ahí de cositas. No me liéis, que os voy a Una pena venir. que ya haya pasado el Si no me tiempo, empezáis a Raúl, sacar la lista de los mejores 10 de la historia o los peores, también lo llevo ¿quién? Diarra, Las Diarra lo Sí, llevo en el Madrid. Susana, sí. El 10, ¿no? En la Liga de Medio está desierto el 10, no lo tiene nadie. Para que Sí, veas. normal, para Honor la al calidad 10. que tenéis como para llevar el 10. Bastantes que os den camiseta. Tori, muchas gracias. Adiós, buen día. Adiós, hasta la próxima. Venga, y 34. Ahora hablamos un poquito del Barça y de otros asuntos que forman parte de la actualidad de este día, de este martes, aquí en la tribu. A veces, para ver el mundo desde un nuevo ángulo, necesitas hacer cosas que nunca has hecho. Como conducir el nuevo Jeep Avenger 4xE. Jeep Freedom Days. Gama Jeep con incentivo garantizado de hasta 6.000 euros en unidades de entrega inmediata. Solo este mes. Para más información, entra en jeep.es. No limpio. No limpio bien. Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster. Es horrible. Horrible. ¿No te gusta el precio de la luz? No la pagues más. Pásate al autoconsumo. Digamos basta. Ahora es el momento. Con los precios actuales ya no hace falta ser ecologista. Economistas, bienvenidos. Por fin hay otra luz. Factor Energía. ¿Lo veis? Hemos preguntado a nuestros jugadores cómo serán los rascas de la 11 dentro de 100 años. Estará hecho de tungsteno o de wolframio. Rascaremos por telepatía. A lo mejor. Rasca. Rasca. Por
mucho que cambien los rascas de la 11, habrá algo que seguirá igual. Que cada vez que juegues harás que miles de personas con discapacidad tengan una vida mejor. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle? Buenas. Quería saber si su alarma puede evitar que se meta alguien en mi casa en mi ausencia. Claro, nuestra alarma es antiocupación. Ya solo con que manipulen la puerta lo detectamos y si es una intrusión confirmada, avisamos al instante a la policía. ¿Y eso impide que se queden? Sí, porque les enviamos a la policía las pruebas de ocupación y pueden actuar al momento. Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-103-104. Vuelve Marca Entradas. Vuelve la mejor plataforma de entradas en un solo clic. Conciertos, fútbol, eventos deportivos, todo en un solo lugar. Marca Entradas. Fácil, rápido y seguro. La mejor plataforma de entradas y es de Marca. El deporte es nuestro. Radio Marca. La droga te enloquece. La droga te aleja. Desordena la droga La droga te asfixia. La droga te rompe. La droga te aísla. La droga te mata. Madrid te quiere como eres. Sin drogas. Ayuntamiento de Madrid. ¿Un fin de escapada con tus amigos? ¿O tu viaje hacia una nueva era? Todas las aventuras empiezan en un mismo lugar. Te invitamos a conocer nuestras nuevas instalaciones Cupra SEAT, un espacio donde encontrarás todo lo que necesitas para iniciar tu nuevo viaje. Te esperamos en Gil Automoción, Avenida Constitución 136, Torrejón de Ardoz. Los días 21 y 22 de octubre, Universidad PYME Madrid te invita a descubrir cómo la digitalización está revolucionando el sector de la logística y la distribución. Todo sobre transformación digital y tecnologías emergentes. Inscríbete gratis en fundae.es. Organizado por Fundae, SEPE y la Comunidad de Madrid. Financiado con fondos Next Generation. La experiencia multiplica el talento. Si tienes más de 45 años, la Comunidad de Madrid te ofrece el Plan de Empleo Senior, con formación adaptada al mercado laboral, apoyo para facilitar la inserción laboral y ayuda a empresas que apuestan por tu talento. Infórmate en comunidad.madrid. Plan de Empleo Senior, cofinanciado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, Comunidad de Madrid. En Canalcar, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. En Canalcar, 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 Canalcar. Compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canalcar, compramos tu coche. En Canalcar, compramos tu coche. Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es. La tribu. Buenos días, Radio Marca. ¿Quién pide? Si hacéis incluso editoriales cuando fue de carreras, fue usted el señor Varela el primero que lo pidió. Yo por mí lo sigo diciendo y como muchos, yo no quiero que vaya ningún jugador del Madrid a la selección, pero ninguno, vamos. Si puede ser hasta ni juveniles. Aquí generalizáis porque os gusta a vosotros hablar de la selección. Ninguno del Madrid que vaya, por favor. 628 26 90 92. Venga, 20 minutos, sé que nos quedan todavía de programa, hasta las 10 de la mañana, 9 en Canarias. Chu Rodríguez, desde Valladolid, tutelando la información, ¿no?, de un club grande que ahora vive momentos pequeños, que ha tenido un cambio de propiedad recientemente, que está en la segunda división, que busca, bueno, pues volver a la élite y demás. Cuando lees todas las noticias, lees y escuchas, ¿no?, y todas las noticias que llegan de Barcelona, por ejemplo, esta última, ¿no?, comentada por los compañeros de la cadena SER en la ciudad condal, a propósito del concurso, ¿no?, al que acudieron varias constructoras, ¿no?, internacionales de notable prestigio, bueno, pues para licitar la obra del Camp Nou, que se la lleva la peor oferta, la de peores condiciones, la que tenía menos probabilidades, ¿no?, de cumplir con los plazos previstos y demás. ¿Qué piensas?
Bueno, pienso un poco en la excepcionalidad de varios clubes que son eso, clubes y no sociedades anónimas deportivas, que bueno, pues luego son empresas y en cada club de España y por ejemplo en este se hace y se deshace lo que se quiere, ¿no? Aquí ha estado Ronaldo Nazario hasta hace unos meses, pues eso, haciendo lo que quería a su antojo y con su gente, o sea que bueno, tampoco es que me sorprenda mucho. Creo que para ellos al final el hecho de ser un club les obliga a disimular, Raúl, pero al final son todos iguales, ¿eh? Los clubes privados, sociedades anónimas deportivas, en definitiva empresas, no tienen que tener esa semi-transparencia y digamos que lo hacen como quieren porque no tienen que dar explicaciones, ¿eh? Así que tampoco te creas, me sorprende mucho, dentro de que obviamente no me parece que sea un buen ejemplo ni que dé buena imagen de un club como el Fútbol Club Barcelona, pero tampoco me llevo las manos a la cabeza, no te voy a engañar. De todas maneras, Raúl, salvando la chapuza que ha sido y que hemos conocido todos los detalles gracias a los compañeros de SER, etcétera, pero ellos se agarraban por los plazos, es decir, esta empresa parece que era la única que les garantizaba tan solo un año en el exilio y volver cuanto antes, ¿no? Y ahora se agarraban a eso y quizá por ello lo aprobaron, aunque tenía la peor nota de los técnicos del Barça, ¿no? Pero bueno, quizá ese era un buen motivo para poder intentarlo con ellos, que a la vista está que ha sido una chapuza. Pero Nacho, es que en ese momento ya se dijo, y todas las candidaturas lo decían, que era imposible cumplir esos plazos. Es que eso se dijo en ese momento. Es decir, es una elección a dedo. Es una elección que cuando se expuso, es que va a estar un año fuera del Camp Nou, va a ir un año a Montjuic, y después a mí alguien del club me explicó que para el 29 de noviembre estaba previsto que el campo ya tuviese la estructura de la tercera gradería para poner el techo. 29 de noviembre del 2024. Y que si no podía ser en ese momento, porque claro, eso no se puede hacer durante la temporada, esperarían al verano. Ni el 29 de noviembre, ni el verano. Es decir, que con el principal argumento para elegir al IMAC era los plazos, sabiendo que en ese momento no se podían cumplir. Caramba. Más claro, imposible. Es que, vamos a ver, a mí hay muchas cosas que han fallado en esto, evidentemente. Una vez de luego ha sido la comunicación, porque yo recuerdo que en octubre de 2024 estaba diciendo Laporte, estaba diciendo Elena Fort que se iba a intentar llegar al partido contra el Atlético de Madrid, el famoso partido que bueno, pues que fue el último, ¿no?, del año antes de la Navidad, y ellos ya sabían perfectamente que era absolutamente imposible, pero por varios motivos, ya no solo por cómo estaban las obras, a las que les quedaban, como estamos comprobando, mínimo un año para ser viables, sino porque el propio Barcelona reconocía que no podía abrir dos estadios al mismo tiempo por los efectos económicos, y ya había empezado la Champions en Montjuic, por lo tanto era imposible, ¿no?, completamente. Y aún así, en octubre se permitían el lujo de decirle a la gente que el objetivo era llegar a diciembre, ¿no?, cuando obviamente era imposible. Entonces, a partir de ahí, evidentemente, la comunicación ha sido un desastre, pero efectivamente la comunicación pierde valor cuando te das cuenta pues que a lo mejor el proceso no fue el más técnico, ¿no? Cuando no se eligió a la mejor constructora, cuando los criterios técnicos, ¿no?, incluso los criterios, ¿no?, que tienen que ver también con el presupuesto, no fueron, ¿no?, lo que predominaron en la decisión. Es una más, ¿no? Si es que al final está rodeado de tantas aristas todos estos temas que es que yo creo que es imposible ya seguir todo lo que se dice en torno al Barça, todas las cosas que le pasan y parece ya el guión de una película mala. Y lo peor es que yo creo que va a seguir a más y que en algún momento habrá algo que pueda acabar con algún tema judicial más serio, porque esto al final es una asignación a dedo, ¿no? Siempre decimos eso, pero va salvando un match ball, la puerta le van saliendo todas. Yo creo que el riesgo de comunicativo no lo entiendo, porque al final te arriesgas, oye, es algo que puedes ocultar de alguna manera, pues oye, ya volveremos cuando se pueda. No sé por qué cada vez tienen que dar un plazo que luego no se cumple, y eso sí que da mala imagen. No entiendo esa insistencia por adelantarlo y por comunicarlo cuando luego no se cumple, pero bueno, de momento, oye, a Laporta le siguen saliendo los match ball, incluido pues ya veremos que si le afecta o no a su reputación. Bueno, a ver, yo decía si le sale o no, eso es otra cosa, pero la Porta da por una serie buena,
Laporta es el primero que dice, y lo volvió a decir el pasado domingo, que él reina en el caos. Le gusta reinar en el caos. Pero claro, me gustaría saber dónde alguien le puede ver que lo del Camp Nou le sale bien. No, Porque es que no le sale bien, pero digamos que no le termina afectando. Que es que no le termina costando el puesto. De momento esto sale en la semana en la que el domingo tiene una asamblea donde en teoría le tiene que explicar a los socios todo esto. Claro. Explicará lo que quiera explicar, y si luego gana la Champions... Mira, yo el único caso que he conocido de un presidente, el único caso de un presidente al que después de ganar una Liga de Campeones lo han tirado lo han tirado a la calle, ha sido en el Real Madrid. Ese es el único caso, yo personalmente, en todos estos años, como profesional o como aficionado antes y adolescente, en el que... El único caso, fue cuando ganó Florentino Pérez las elecciones, ¿no? Que venía el Real Madrid de ganar la Liga de Campeones. Entonces, es el único caso que yo recuerdo que esto haya pasado. Porque al final el aficionado, sí, pero si por desgracia esto es así. Cuando tú manejas dinero que no es tuyo, pues ya está, hacen los chanchullos, y lo estamos viendo desgraciadamente políticamente cada 2x3 a muchos niveles, desgraciadamente con dinero público. Y en este caso, en cierta manera, dinero público es también, ¿no? Entiendo, de un club como el Barcelona y de los socios del Barcelona en este caso. Entonces les da igual, como les dio igual a otros dirigentes del Barça o a dirigentes de otros clubes, como yo viví en el Valencia, en el que ellos llegaban, se gastaban lo que no estaba escrito y decían, el que venga detrás que aguante. Y ya está. Y luego... Es que además la asamblea va a ser telemática, si no estoy mal informado, claro. que es algo que ya el Barcelona con la pandemia es lógico, ¿no? Que fuese así. También ocurría con el Madrid, pero en el Madrid volvimos a un régimen mixto, ¿no? Donde podía ser telemática y podía ser presencial, cada uno que eligiese lo que quisiese, y en el caso del Barcelona se ha quedado ya de forma definitiva telemática, ¿no? Y te evitas líos allí, ¿no? Claro. El wifi se va. Que te fiscalicen, ¿no? De la manera en que se suele fiscalizar presencialmente. Sí. Esto. Pues nada, vamos a ver cómo termina. Vamos a ver cómo termina, porque el tema de las explicaciones va a llegar evidentemente a la asamblea. Ya forma parte de la crítica de la oposición, pero lo que queda muy claro es que a Laporta esto no le está pasando factura hasta ahora. Veremos si le pasa factura, porque se ha encomendado a Hansi Flick, y de momento Flick sostiene no el equipo, sostiene el club. Entonces vamos a ver si esto en las próximas semanas, en un club donde siempre se ha presumido de que el socio formaba parte del día a día, y donde a mí me contaba en su día Andoni Zubizarreta, es que un día se puso una línea blanca en la camiseta de entrenamiento del Barça y hubo pollo con no sé cuántos socios que se quejaban de este detalle. Y ahora lo que llama la atención es que en problemas tan gruesos, en errores tan groseros, no haya nadie que levante la mano por lo menos para pedir explicaciones. Es verdad que va a ser telemática, y esta es otra. Es telemática en los últimos años, cuando ya no hace falta en este momento después de la pandemia, precisamente para que no se subleven. Con otro detalle que lo contó Toni Frieros en su día, el año pasado, con Xavi Sala y Martí, detrás en el edificio, en la oficina del socio, dando explicaciones para que la conexión no se cortase, porque era la explicación básica que había en esa asamblea. Es que es todo tan... Señora, nos tenemos que marchar, que se hace tarde, ¿eh? Se hace tarde, tengo mucha publi. Quiero despedirme con una buena canción, Santa García Nombela. Con Ed Sheeran, y su nuevo álbum que se llama Play, y que tiene que ver con la decisión del Barcelona de incluirlo, ese logotipo de Play, y el fichaje de Sheeran para jugar el clásico contra el Real Madrid, en esa política, ¿no?, de patrocinio, digamos, rotatorio, por decirlo de alguna manera, ese acuerdo, ese vínculo con Spotify. Ahí gana por goleada al Barcelona, o sea, otra cosa no, pero sí, con y el Metropolitano también le está ganando al Bernabéu por goleada en eso también, Vaya por Dios, el Madrid siempre pierde, vaya por Dios. Es que no te haberlo dicho antes, Segura. Pues nada, con Ed Sheeran os despido, con buena música, Segura, Llegue, La Varga, Rossetti, Demón. Gracias, Chus, te veo esta tarde. Un abrazo. Hasta aquí este tiempo de La Tribu. Enseguida rematamos, 11 para las 10, para las 9 en Canarias.